La atrofia se define como reducción del tamaño de un órgano o de un tejido, por disminución de las dimensiones y el número de las células. Esta puede ser fisiológica o patológica. La atrofia fisiológica es habitual durante el desarrollo normal. Algunas estructuras embrionarias como el notocordio y el conducto tirogloso experimentan atrofia fisiológica durante el desarrollo fetal. La disminución del útero también es otro tipo de atrofia fisiológica. En cambio, la atrofia patológica obedece a diversas causas y puede ser local o generalizada. La atrofia patológica obedece a diversas causas y puede ser local o generalizada. Y las causas más habituales son, por ejemplo, la falta de actividad, la pérdida de inervación, disminución del riesgo sanguíneo, nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina o la presión. En el caso de la falta de actividad, se llama atrofia por desuso y tiene que ver, por ejemplo, cuando un hueso se fractura y se inmoviliza como una escolla, el paciente va a quedar prostrado en la cama y se va a producir una rápida atrofia del músculo esquelético. Esta reducción del tamaño al principio es reversible y se puede reanudar cuando se restablezca la actividad. Pero en el caso de una falla prolongada, las fibras van a reducir a tal número que también se pueden sufrir una apoptosis. La atrofia muscular también va acompañada de un incremento de la resorción ósea y esto va a determinar una osteoporosis por desuso. En el caso de la pérdida de inervación, también se llama atrofia por desnervación y tiene que ver a una afectación de los nervios que va a dar una atrofia de las fibras musculares que van a estar inervadas por ellos. En el caso de la disminución del riego sanguíneo, se da por una isquemia, consecuencia de una enfermedad oclusiva arterial y que va a causar una atrofia del dicho tejido. En etapas tardías de la vida adulta, el cerebro va a experimentar en ocasiones una atrofia progresiva que va a estar fundamentada por la disminución de la irrigación debida a la aterosclerosis. Esto también se va a denominar como una atrofia senil y que también puede afectar al corazón. En el caso de la nutrición inadecuada, la desnutrición proteico-calórica pronunciada como por ejemplo el marasmo, se asocia a un uso de las proteínas del músculo esquelético como fuente de energía, una vez que se han agotado todas las reservas, como las del tejido adiposo. Ello produce una reducción de la masa muscular, caquexia. La caquexia también se afecta a pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas o cáncer. En el primer caso se considera la hiperproducción crónica de factor de necrosis tumoral, que es una situación inflamatoria y es responsable de la supresión del apetito y del agotamiento de las reservas lipídicas con la consiguiente atrofia muscular. En el caso de la pérdida de la estimulación endocrina, muchos tejidos, como conocemos, responden a hormonas, como por ejemplo las mamas o los órganos reproductivos. Entonces, esta estimulación endocrina va a influenciar sobre su metabolismo y va a actuar que sean normales o no. La pérdida de estimulación endógena tiene que ver que muchos tejidos de nuestro organismo van a responder y van a actuar dependiendo de la estimulación hormonal, como por ejemplo tenemos las mamas y los órganos reproductores. Entonces, esta estimulación va a depender para que su metabolismo y su función sean normal. Cuando existe una pérdida de esta estimulación, por ejemplo estrogénica, tras la menopausia, va a determinar una atrofia fisiológica del endometrio, el epitelio vaginal y las mamas. En el caso de la presión, la compresión de los tejidos durante cualquier periodo de tiempo puede ser causa de atrofia. Un tumor benigno en expansión causa a menudo atrofia de los tejidos circundantes no afectados. En tal contexto, la atrofia se debe probablemente a cambios isquémicos por afectación del riego sanguíneo debido a la presión que ejerce la masa al expandirse. Los cambios celulares fundamentales asociados a la atrofia como respuesta inicial tenemos una disminución del tamaño de las células y de sus organelos. En un músculo atrofiado, las células contienen menos mitocondrias, miofilamentos y una menor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. En la primera fase de las células atrofiadas se ve una disminución en su función, con un bajo riesgo de muerte celular. Sin embargo, la atrofia puede evolucionar hasta lesiones de manera irreversible y las células pueden morir con frecuencia por apoptosis. Mecanismos de atrofia. La atrofia es consecuencia de la disminución de la síntesis de proteínas y el aumento de su degradación en las células. La degradación de las proteínas celulares se produce sobre todo mediante la vía de la ubiquitina proteasoma. La carencia de nutrientes y el desuso activan la ubiquitina ligasa, que une el pequeño péptido ubiquitina a las proteínas celulares y las dirigen a los proteasomas para su degradación. En numerosas ocasiones, la atrofia va acompañada de un incremento de autofagia,
caracterizado por la aparición de un mayor número de vacuolas autofágicas. La autofagia es el proceso por el cual las células privadas de nutrientes se alimentan de sus propios componentes, intentando reducir sus demandas nutricionales para compensar la escasez de aporte energético. Algunos de los residuos celulares del interior de las vacuolas autofágicas pueden resistir a la digestión y persistir en el citoplasma como cuerpos residuales. Un ejemplo de estos cuerpos residuales son los gránulos de lipofuscina. Cuando están presentes en cantidad suficiente, estos gránulos producen una coloración marrón en el tejido, ocasionando lo que se denomina la atrofia parda. La metaplasia es un cambio irreversible en el que el tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo de células. Es una respuesta de adaptación de células sensibles a una cierta agresión. Se cambia por células más resistentes. La más frecuente es la sustitución de epitelio cilíndrico por otro escamoso frente a una irritación crónica, como se puede observar en vías respiratorias. También se puede observar en glándulas salivales y en vías biliares. La carencia de vitamina A puede causar la metaplasia en el epitelio respiratorio, yendo de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso estratificado. Esta metaplasia puede causar ciertos efectos indeseados en las vías respiratorias, como puede ser una menor defensa ante la infección, a la secreción y movimientos ciliares del epitelio cilíndrico. Si la agresión se mantiene, puede dar lugar a una transformación maligna o cáncer en el tejido epitelial metaplásico. Se puede dar cambio de epitelio escamoso por epitelio cilíndrico, como sea en el caso del esófago de Barrett, por el reflujo ácido que viene del estómago. Esto puede causar un cáncer glandular, es decir, un adenocarcinoma. En el tejido conjuntivo, la formación de cartílago, hueso o tejido adiposo serían elementos anormales en otro tipo de tejidos, como podría dar caso a una hemorragia intramuscular o a la creación de hueso en el músculo, es decir, una miositis osificante, que suele ser una respuesta frente a una lesión en el tejido y no una respuesta adaptativa. Mecanismo de la metaplasia. La metaplasia no se debe a un cambio en el fenotipo de un tipo celular ya diferenciado, sino a una reprogramación de la célula madre o de las células mesenquimatosas presentes en el tejido conjuntivo. En la metaplasia, las células precursoras se van a diferenciar siguiendo una nueva línea. Esta diferenciación se produce por señales de las citocinas, factores de crecimiento y los componentes de la matriz extracelular. Se puede observar una desregularización en el factor de transcripción y metaplasia en casos de carencia o exceso de la vitamina A o ácido retinoico. Esta regula la transcripción de genes que puede influenciar en la diferenciación de las células madres y por lo tanto producir la metaplasia. Otros potenciales pueden causar estrés que puede llegar a una metaplasia ya que alteran la actividad de los factores de transcripción.